Bendiciones, hermanos. Hoy vengo a contaros mi testimonio, cómo pasé de ser un cristiano católico tibio, llegué a ingresar a una secta pentecostal y cómo fue mi camino hasta encontrarme con la verdadera iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a empezar un poquito por el principio. Ese llamado de nuestro Señor empezó en el año 2010. En el año 2010 el Señor trajo a mi vida una serie de crisis, lo vamos a llamar así, de esta manera. En el 2010 ya interiormente en mí había una búsqueda de lo trascendente, ¿verdad? De una búsqueda interior de Dios. Gracias a unos amigos me regalaron 2 Biblias. Casualmente una fue una Biblia de Jerusalén y por otro lado una Biblia Reina Valera. Curioso. Empecé a leer la Escritura. Aún no iba a ninguna iglesia, simplemente la estudiaba por mi cuenta, y a través de unas circunstancias personales que os voy a contar, pues el Señor me fue abriendo camino hasta desembocar en la Iglesia Católica. Como ya le he dicho, esto empezó en 2010. A través de unos problemas familiares en casa y con mi mujer de convivencia, yo tuve que irme de casa. Empecemos los trámites del divorcio y estuve fuera de casa como 3 meses. Estuve en casa de mis padres. En esos 3 meses yo leía la Escritura por mi cuenta, como ya le he dicho, y estuve 3 meses ausentado de mi casa, de mi hijo y de mi mujer. Después de esos problemas familiares hubo un acercamiento con ella y yo volví a casa. Pero ¿qué ocurrió? Cuando yo llegué a casa, mi mujer ya iba a una iglesia pentecostal, aquí en Málaga, Alto Refugio. Sus pastores eran 3 pastores argentinos y un día a través de ella pues me invitó a este culto pentecostal y yo accedí. Yo no veía nada malo. Yo para mí me daba igual conocer a Dios de pentecostal que de católico que de cualquier tipo de denominación. Yo sinceramente en mi ignorancia yo creí que hacía lo correcto. Pues bueno, acudimos un domingo a ese culto. Para mí era todo nuevo, acostumbrado, ¿verdad?, a las iglesias católicas con imágenes, sagrarios, bancos, silencio, sobre todo, ¿verdad?, recogimiento. Pues yo allí me encontré todo lo contrario, mucha música, muchos gritos, descubrí algo nuevo, que para mí era nuevo, como era el diezmo, ¿verdad?, ese famoso diezmo en las iglesias protestantes. Ellos dividían su culto en alabanza, luego había un tiempo para dar gracias a Dios, para confesarnos delante de los hermanos, contar nuestras travesuras. También había un tiempo para cualquier persona que quería dar una palabra o cualquier versículo bíblico, y luego el pastor o pastora hacía su discurso, ¿no? El mensaje, como le decían ellos, un mensaje bastante largo, se podían extender hora y media, 2 horas. Después de eso venía de nuevo otra vez música y después ellos lo que hacían era ministrar. Para mí aquello al principio era un total disparate. Yo veía gente tirada por los suelos, gente gritando, gente votando, imponían las manos y yo llegaba a ver incluso golpes a los hermanos para que pudieran caer hacia atrás. Yo un día me encontraba en esa cola
para que me ministraran. Y yo una de esas veces me llegó a dar hasta miedo. Me di la vuelta, incluso el pastor se dio cuenta de que yo hice el ademán de marcharme y me marché. Esa misma iglesia, Alto Refugio, fui como a 2 o 3 veces a ese culto de esta iglesia pentecostal, como le he dicho, y luego un domingo por la tarde, donde hubo una fiesta de todos los hermanos, todos tuvimos que llevar algo para compartir, alguna comida, bebidas, y estando allí una tarde, después del culto, pues estábamos todos los hermanos compartiendo todas las cosas que habíamos llevado, y en un lugar de la iglesia, que era una nave industrial de aquí de Málaga, pues se reunieron los pastores. Se reunieron los 3 pastores junto a uno de los hijos que era el pastor, que era diácono. Todos éramos ajenos a esa conversación, y en uno de esos momentos una pastora, esa pastora era mujer de otro pastor que era regente de esa iglesia, vino hacia nosotros haciendo aspavientos y nos dijo textualmente: fuera, fuera de aquí. Nosotros, atónitos, vimos como esta señora nos echaba de mala forma de la iglesia. Todos nos quedamos sin palabras. Nadie se esperaba ese tipo de reacción, y menos en una iglesia, ¿verdad? A los pocos días vino el tercer pastor, no el marido de esta señora, y nos reunió a todos y nos dijo que tuvieron una pequeña discusión, y que esa discusión fue de índole económica. El Señor me había dado en este momento visión de lo que es la división de una iglesia. Ya se dividió la iglesia a través de Martín Lutero, y a partir de ahí hubo infinidad de divisiones, ¿verdad? Pues a mí el Señor me mostró in situ cómo una iglesia supuestamente cristiana se subdividía en otra. Porque este pastor que nos llegó a explicar el motivo, ¿verdad?, que era económico, nos dijo que él iba a fundar otra iglesia, ¿ves? Una iglesia, hay polémica, hay problemas dentro de esa iglesia por el motivo económico, doctrinal, lo que sea, y se subdivide en otra iglesia. Y este señor fundó una iglesia en la cual yo me adherí, yo, mi mujer, montones más de hermanos, ¿verdad? Y formemos esta iglesia. En principio, íbamos a través de hogares, a través de las casas. Un día tocaba en mi casa, otro día en casa de otro hermano, y así, hasta que nos rascáramos el bolsillo y pudiéramos alquilar una nave, un garaje, como llegó a ser una vez, que fue un garaje que olía en moto, que olía en gasolina, olía en goma. Y al fin pues se alquiló un local, no era muy grande, pero era económico, y allí pues nos reuníamos. En esta iglesia yo empecé a colaborar en el coro. Yo llegué a cantar en el coro, practicábamos algunos cantos, todos protestantes, por supuesto, y a través de ahí lleguemos hasta el momento en que nos propusieron a los no bautizados. Yo, como bautizado católico, ellos no consideraban que mi bautismo era válido. Nos prepararon para el bautismo y fuimos una mañana de domingo, fuimos al mar. Y yo, entre ellos, entre muchos hermanos, fuimos bautizados. ¿Para qué? Para formar parte de esta iglesia y dejar atrás ese hombre viejo, ¿verdad? Y que naciéramos como el hombre nuevo. No es un bautismo sacramental. Ya hablaremos de eso en otro vídeo.
Después de ese bautismo, yo llegué a colaborar en la iglesia, incluso llegué a predicar en la iglesia. Yo recuerdo que el primer sermón que yo di en esta iglesia fue de la buena samaritana. Me encontraba muy nervioso, como es normal, todo el mundo mirándome, todo el mundo escuchándome, atento a lo que yo decía. Y a través de ahí me fui involucrando más en la iglesia, porque yo no pensaba que acudir a cualquier iglesia fuera malo. Yo pensaba que yo podía servir al Señor también en una iglesia pentecostal, como en una católica, mormona, en lo que fuera. Lo importante era servir al Señor, cosa que, como veremos más adelante, es totalmente erróneo. Yo, estando ya en esta iglesia, pues vi viendo algunos comentarios que se hacían dentro de esta iglesia, todos ataques contra la iglesia, ¿verdad? Contra la iglesia católica. Y yo me iba formando, iba viendo si esos ataques eran fundamentados o eran calumnias. Yo, por ejemplo, yo llegaba a escuchar: María tuvo más hijos, la Eucaristía, eso no está en la Biblia, los sacramentos, eso es falso, la misa es un acto satánico. Yo cada vez que escuchaba uno de esos ataques, para mí era una oportunidad de estudio. Yo, por ejemplo, yo escuchaba que la Eucaristía no existía, que eso era un símbolo, eso no tenía importancia. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues yo me iba a los padres de la iglesia. Yo fui a San Justino Mártir, en esa descripción que hacía de la Santa Misa. San Ignacio de Antioquía, donde decía que esa misma Eucaristía que hoy alimenta a los cristianos católicos es la misma carne que la que sufrió en la cruz en el Monte Calvario. A mí eso me descuadró todo. Yo tenía dos opiniones. Una opinión era que eso era un mero símbolo. Otra opinión de los primeros siglos, que eso era verdaderamente la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A mí eso ya me causaba una crisis increíble. ¿Por qué? Porque yo era un cristiano que buscaba la verdad. Yo quería estar en la iglesia que Cristo fundó. Yo quería seguir la doctrina de Cristo. Y yo estando allí, yo veía que aquello que enseñaban, aparte de enseñarme a odiar a los católicos, me enseñaban una doctrina totalmente contraria a la actualmente que enseña la Iglesia Católica, como aquella misma enseñanza de esos mismos obispos católicos de los primeros siglos. Por 2000 años, yo veía que en 2000 años la Iglesia Católica no había variado, no había cambiado su doctrina. Aunque hubieran malos papas, malos sacerdotes, malos obispos. Y ahí resonaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, versículo 18 en adelante. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. A mí eso me descuadraba. Yo veía que el Señor tenía una iglesia y tenía una doctrina muy clara. Y donde yo me encontraba, esa doctrina no era la de nuestro Señor Jesucristo. Yo como cristiano, yo quería estar en esa iglesia que enseñara lo que enseñaban los primeros cristianos, los primeros obispos en el primer siglo. En mi casa, en el momento que yo decidí de estudiar las Escrituras, acudir a misa, acudir a sacerdotes a preguntar sobre doctrinas católicas, yo
yo llegaba a ser atacado incluso por mi mujer. Yo llegué un domingo, quise ir a misa y mi mujer se oponía. Mi mujer decía que eso era un rito satánico. Y más aún, me llegó a decir, si sales por esa puerta y vas a misa, no vuelvas a casa. No se lo creen, ¿verdad? Yo sí me lo creo, lo viví en mis carnes. Y me decía, si vas a misa y a cualquiera de nosotros nos ocurre algo, claro, porque ella piensa que ese culto es satánico y que por asistir a ese tipo de cultos, esa persona va a sufrir penalidades. Y que esa persona sería maldita. Ya dentro de la iglesia, el pastor veía que yo ya dudaba en la fe que ellos me mostraban, en la doctrina que ellos me trataban de enseñar. Un día en un estudio bíblico llegó el tema sobre el diezmo. Estábamos allí por la tarde en este estudio y yo ya sentía, me sentía un poquito engañado, por ejemplo, con el tema del diezmo, porque allí el diezmo era cada semana y cada vez que el pastor tenía una necesidad, acudía a los hermanos para que los hermanos soltaran. Pero cuando un hermano tenía necesidad, le decía que orara a Dios. ¿Ven qué hipocresía? ¿Ven qué hipocresía de estos pastores, que se dicen pastores, pero no son pastores, son falsos pastores? Un día, con Biblia en la mano, hablando con el pastor delante de todos los integrantes de la iglesia. Le mostré con Biblia que los únicos herederos, los que tenían derecho al diezmo, eran los sacerdotes levitas. Y pregunté a todos, les pregunté, ¿aquí hay algún sacerdote levita? El silencio era evidente. Le mostré que el diezmo no era en dinero, sino que era en especies. Otra vez se hacía el silencio. Lo único que me dijo el pastor era, José, eres odioso. Nuestro Señor Jesucristo también era odioso cuando llamaba hipócritas a los fariseos. Yo ya había decidido la salida de esta iglesia y llamé al pastor. Le dije, pastor, me marcho de la iglesia. Y es lógico que lo llame para informarle que yo me marcho. Y él me dijo que había elegido una iglesia apóstata, una iglesia idólatra, y me llegó a llamar anatema. Me llegó a llamar anatema, cosa que en el momento de yo oír esa palabra, sinceramente, sentí miedo. Sentí miedo en aquel momento. Hoy no siento miedo. Sentí miedo en aquel momento por la ignorancia. Porque yo era un ignorante. Como esa frase, ¿verdad? Tan famosa y cierta. Católico ignorante, futuro protestante. ¿Verdad? Y ahí te vas dando cuenta de que las sectas no trabajan evangelizando, trabajan haciendo proselitismo. Una de las cosas común entre todas ellas, aparte del diezmo, es los ataques a la Iglesia Católica. Luego, en cuestión de doctrina, todas difieren una de las otras en puntos fundamentales de la fe. Unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que es un ángel, que el Espíritu Santo es una energía.
Ahí tenemos una marabunta de interpretaciones, cada cual según entiende las escrituras. Yo ya en aquel momento me puse a buscarme un buen sacerdote con el que hablar. Estuve hablando con dos sacerdotes. Estuve hablando con uno, que hoy es un alto cargo en el seminario, y estuve hablando con él un buen rato de mi paso por esta iglesia, por esta denominación pentecostal, y me llevé una sorpresa. Me llevé la sorpresa en que este sacerdote me llegó a decir, en lo referente a mi salida de esa iglesia, que yo podía hacer lo que yo quisiera, que si quisiera seguir allí, que siga, y si no, pues que me marchara. Cosa que para mí fue un palo, en el sentido de que él, como pastor, él veía una oveja extraviada y le daba lo mismo que siguiera fuera del redil, perdida, y no atraerla al redil del Señor. Eso a mí me llegó a impactar. Luego, más adelante, me cité con un amigo mío sacerdote, gran sacerdote y vicario episcopal de aquí de la diócesis de Málaga, y quedé con él, me cité con él para confesarme. Fui a confesarme ¿de qué? Fui a confesarme de mi apostasía. Cuando un cristiano católico cambia de fe, aunque donde tú te marches se digan cristianos, ten muy claro, hermano, que estás apostatando. Y la apostasía es un pecado muy grave a los ojos de Dios. Yo sin saberlo, estaba excomulgado de la iglesia, estaba apartado de la iglesia, bajo excomunión laete sentencia. Eso lo aprendí de un gran apologista, Fran Morera. Si no es por él, yo ni siquiera sé que existe esa excomunión, que no hace falta que te la haga ningún obispo, sino que en el momento que apostatas de tu bautismo, porque yo me llegué a rebautizar, cosa que es pecado, dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, que todos somos bautizados en un mismo bautismo y por un mismo espíritu, y por ese pecado de apostasía yo me tuve que presentar ante el vicario episcopal y me levantó la excomunión. A través de ahí, aparte de hacer la penitencia, tuve que hacer de nuevo mi profesión de fe dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para poder seguir beneficiándome de los sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Llámese Eucaristía, tanto como el sacramento de la reconciliación. Quizá usted esté viviendo un caso parecido al mío, haya abandonado la Iglesia Católica, lo han vuelto a rebautizar, cosa que es un grave pecado a los ojos de Dios, porque como le acabo de decir, solo existe un bautismo en un mismo espíritu, y sería conveniente que usted volviera a ese redil santo. Conozco muchas personas que son católicos, que he llegado a ver incluso en cultos evangélicos, y aún tienen esas reminiscencias católicas. Cuando en el culto protestante todos dicen amén, muchas veces en las reuniones que yo acudía, yo veía gente y me quedaba perplejo. Porque en los cultos pentecostales todo es amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero había casos en que yo veía que gente que no sabía de qué iba aquello y los veía como se persignaban. Cosa que, que a mí me hacía reír, porque
porque lo veía gente ignorantes, incluso yo, ante aquellos gritos y aquellos aspavientos que ellos hacen, yo muchas veces me persignaba igualmente en aquellos cultos. Y es de agradecer que en este proceso de conversión tengo que agradecer mucho al hermano Fran Morera, al también hermano y teólogo Fernando Casanova, porque gracias a esos vídeos, gracias a ese testimonio de conversión de este gran teólogo, también pentecostal, llegué a la conclusión de que estaba en el camino equivocado. Fran Morera hacía mucho hincapié en los padres de la iglesia. Yo veía sus vídeos y me mostraba cuál era la doctrina y el pensamiento de esos primeros padres de la iglesia, esos primeros padres apologistas, como por ejemplo San Justino Mártir, que hace una descripción de la Santa Misa en el siglo II. Cuando te das cuenta cómo era el culto cristiano allá en la iglesia primitiva, te das cuenta que en el sitio donde tú estás, en ese lugar protestante donde tú te mueves, es falso. Es un culto, no es un culto para Cristo, es un culto para entretenerte a ti. El centro del culto eres tú, cosa que en la Santa Misa el centro del culto es Cristo y para Cristo. En el culto protestante todo va enfocado a la persona, que tú te sientas bien, que tú te sientas acogido, las emociones, alabanzas pegadizas para que la gente se distraiga. Una de las grandes cosas que yo me di cuenta en los cultos protestantes es la efusividad. Tú llegas, todos los hermanos te abrazan, te besan, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? Gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Esa caridad es de puertas para adentro. Eso lo he vivido yo en primera persona. Y esa es una de las cualidades de una secta. Ya hablaremos de eso más adelante en próximos vídeos. Esa caridad que solamente se mueve de puertas para adentro es una nota significativa de las sectas. Uno de los puntos también que yo lo pasé bastante mal, que en el momento que yo ya dejé por completo toda relación con estos cultos protestantes, era la relación con mi mujer, que aún empeoró más. Ella acudía al culto y los hermanos que allí estaban, amorosamente, eso es la forma que ellos tienen de transmitir su amor. Ellos le decían que yo ya estaba perdido, que yo ya estaba condenado, que yo no soy un elegido de Dios, que yo no soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Satanás. Pero recuerdo las palabras del apóstol Pedro en una de sus cartas, que decía que cuando suframos tribulaciones por ser cristianos, demos gracias a Dios. Y yo hoy, como católico, le doy gracias a Dios por estar en su iglesia. Recuerdo también las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía, porque a él también lo llamaban Satanás, Belzebul, que expulsaba demonios en el nombre de Belzebul, ¿verdad? Y el Señor se volvía a sus apóstoles y le decía, si han hecho esto con la rama verde, ¿qué no harán con la rama seca? Y yo soy esa rama seca que, estando en la iglesia que fundó nuestro mismo Señor Jesucristo allá hace 2000 años, aún muchos, a los integrantes de ese cuerpo que formamos todos los católicos, el nuevo pueblo de Dios, nos llaman Satanás, hijo de Satanás. Ese es el amor que nos tienen
los hermanos protestantes. Yo te animo, hermano, a través de mi canal, que te formes. Yo voy a estar aquí para todo lo que os haga falta. Nos puedes encontrar en el canal de cuculmeca.blogspot. Ahí colaboro con nuestro hermano Cairo, una página en donde hacemos estudios sobre los ataques más comunes de las sectas. También nos puedes encontrar en Facebook, en Católico Defiende tu Fe. Yo te animo, hermano, que así como hice yo, que disciernas, y esto te lo digo muy en serio, hermano, que disciernas los ataques, las enseñanzas que te hagan y te digan en tu culto. Cuando te digan, María tuvo más hijos, una imagen es idolatría. Yo te animo, hermano, a que estudies y profundices en esos ataques y verás al fin como todos son falacias, todos son calumnias. Esos textos fuera de contextos que te dan son pretextos para que tú no te salgas de esa iglesia, para que sigas alimentando a ese pastor. Y te animo que profundices, no que como yo he visto a muchos hermanos que simplemente que le digan esas procesiones son satánicas, la Semana Santa es satánica, la Navidad es pagana. Yo te animo a que estudies y profundices tanto en la escritura, en la historia, en los padres apologistas, y no te tragues cada mentira de ese pastor que lo único que trata es de tenerte atado. Dice San Pablo a Tito que han salido muchos embaucadores y que han salido para una cosa muy clara, y yo lo he vivido en mis propias carnes, que es para trastornar familias enteras. ¿Cuántas familias hay destrozadas por sectas? ¿Cuántas familias? Cualquier individuo que compone un matrimonio, uno se fue para una iglesia evangélica, otro sigue siendo católico, tienen sus hijos y pagan las consecuencias. Al final, lo que le pasa a esos hijos, que cuando ven que los padres y las madres no se ponen de acuerdo en cuestión de fe, al final esos hijos se vuelven ateos y los confundimos. Yo te animo, hermano, a que estudies tu fe, hermano católico. Esto va para ti, hermano católico. Que estudies tu fe. Busques un buen sacerdote. Estudia los primeros escritos cristianos. Estudies la escritura en profundidad, no el texto, la letra. Pide inspiración al Espíritu Santo para que Él sea el que te ilumine. Tú como católico te tengo que decir que eres la sal. A nosotros nos atacan porque somos la sal. ¿En qué somos la sal? ¿Por qué están atacadas la Iglesia y el Papa? La Iglesia defiende igualdad en el mundo entero. Lucha porque no hay pobreza. Denuncia la eutanasia. Denuncia los abortos. Denuncia todo este tipo de libertinaje que hoy hay en el mundo. Hoy nos dan a elegir que si podemos ser mujer, libremente puede elegir ser mujer. Si la mujer libremente quiere ser hombre, que sea hombre. Todo esta marabunta de fatalidad que nos espera y que nuestros hijos van a vivir en primera persona, pues es bastante triste. Y esos ataques nos lo hacen a nosotros, los católicos, porque defendemos la vida. Defendemos la vida. Y aún así, hermano protestante, aunque me atacas, aunque nos atacas al Papa, atacas nuestros santos, atacas nuestros sacramentos, aún así
hermano protestante, te amamos y te esperamos con los brazos abiertos para que vuelvas a la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y os espero en próximos vídeos.